Democracy este miércoles 6 de mayo del año 2026. El instituto, en su labor de difusión, de promoción de los derechos humanos y de analizar cómo están las democracias en Latinoamérica, en esta ocasión tiene un foro titulado Elecciones Presidenciales Perú 2026. Recordemos que el Perú tuvo elecciones el pasado mes de abril y se proyecta una segunda vuelta para junio de este año. Por lo tanto, hemos invitado a una serie de connotados expositores que nos darán su punto de vista sobre la situación del Perú. Mi nombre es Francisco Andara y les doy la más cordial bienvenida. Por comentarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, empresarios, trabajadores, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para empezar, invito a la doctora Beatriz Rangel, que nos dará la bienvenida a este foro. La doctora Rangel es una muy reconocida internacionalista. Tiene maestrías en desarrollo de Boston University y en administración pública de Harvard. Desde el año 94 ha desarrollado toda su carrera en el área de operaciones y consultoría y actualmente es directora gerente de AMLA Consulting Group y directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, doctora Rangel. Muchas gracias, muchísimas gracias, Francisco. Hoy, muy buenos días a los presentes, así como a los quienes nos siguen a través de las redes. Hoy estamos considerando el Perú ante una elección que a mi modo de ver es decisiva, porque lo que realmente va a decidir el Perú es entre si opta por la estabilidad política o continúa con una fragmentación política que ya dura más de una década. El Perú, en efecto, se acerca a una elección presidencial que podría redefinir el equilibrio entre estabilidad política y desempeño económico en uno de los casos más atípicos de América Latina. La primera vuelta ha dejado un dato revelador, un récord de 35 candidatos compitiendo por la presidencia, reflejo de una fragmentación sin precedentes. Este fenómeno ocurre en un país que ha tenido 9 presidentes en apenas una década, producto de una sucesión de destituciones, renuncias e interinatos que evidencian una profunda debilidad institucional. A la cabeza se encuentra Keiko Fujimori, por un margen estrecho, en una contienda marcada por la dispersión del voto. En resultados iniciales, los principales candidatos apenas superan el 15% del apoyo del pueblo. Las encuestas reflejan un electorado profundamente desencantado. Cerca del 90% de los peruanos afirman en las encuestas que desaprueban al Congreso, mientras los niveles de insatisfacción con la democracia han alcanzado los máximos históricos. Este rechazo responde en parte a la percepción de que el sistema político ha sido capturado por intereses particulares, debilitando el Estado de Derecho y contribuyendo a la expansión del crimen organizado. Durante 2 décadas, el Perú ofreció una paradoja notable, una economía relativamente sólida coexistiendo con una política volátil. Factores como la disciplina fiscal, la baja deuda pública, que es alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, que ya quisiéramos en Estados Unidos tener una deuda pública de esos niveles, y un banco central creíble, fueron los factores que sostuvieron este crecimiento. Sin embargo, ese modelo parece haber llegado a su límite. La próxima fase de desarrollo, que es basada en infraestructura, en inversión a largo plazo y aumento de la productividad, exige condiciones mínimas de estabilidad política. La incertidumbre actual ya está afectando decisiones de inversión, particularmente en sectores claves como son la minería y la energía. En este contexto surge entonces la pregunta central: ¿puede el próximo gobierno ofrecer gobernabilidad? La fragmentación del sistema partidario con decenas de agrupaciones y baja identificación ideológica dificulta la formación de mayorías estables. Aún así, algunos analistas señalan que una fuerza política con entre el 25% y el 30% del Congreso podría comenzar a reducir la volatilidad institucional, aunque ese escenario sigue siendo incierto hasta hoy.
Para analizar estas dinámicas contamos con un panel de primer nivel. José Carlos Paredes, periodista de investigación de Caras, presentará el panorama actual, seguido por los comentarios de Catherine Ampuero, Rafael Rey, Miguel Ángel Romero, Carlos Niehaus, Alan Rivera, Patricia Juárez y José Vizquerra. Lo que está en juego en el Perú no es solo una elección, sino la viabilidad de un modelo que durante años logró separar economía y política. Esa separación, sin embargo, podría ya no ser sostenible. Muchas gracias y comencemos. Muchas gracias, doctora Rangel. A continuación invito a tomar la palabra al señor José Carlos Paredes. El señor Paredes es uno de los más reconocidos periodistas de investigación del Perú. Fue ganador del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo en el año 2006. Además es autor de varios libros, entre esos el más reconocido, es El Perfil del Lagarto, un libro de no ficción que fue el más vendido en el Perú en el año 2021. También es columnista de la revista Caretas y director del programa Contracorriente de la cadena Willax TV. Bienvenido, señor Paredes. Buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, especialmente a su director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, por esta dedicación, yo diría casi obsesiva, de estar permanentemente mirando y vigilando el estado de la democracia en la región, en el continente y, cómo no, en el Perú, mi país, que, como lo ha dicho Beatrice, está pasando por una crisis, yo diría, en la última década, ¿no? Y para resumirla en dos palabras, diríamos que lo único estable en el Perú es la inestabilidad, ¿no? Y creo que hemos pasado a un estadio aún más pernicioso de esta crisis, que yo considero es una crisis primero política. Desde el 2016 a la fecha, ya lo han dicho, en lugar de tener dos presidentes, porque nuestro mandato es de 5 años, tenemos el 9º presidente, José María Balcácer, un octogenario que ha demostrado que ni siquiera sabe lo que está firmando a propósito de la compra de una flota de aviones F-16 en los últimos días. Y el 7 de junio próximo, si todo sale bien, porque tampoco eso está asegurado, deberíamos elegir al 10º presidente en una década, es decir, una media de una gestión de 1 año por cada presidente. Claro, ha habido algunos que han durado mucho menos, ¿no? Manuel Merino, por ejemplo, en el 2020 duró apenas 5 días. Y hace poco un joven impetuoso, yo diría errático, José Gerí, duró apenas 4.3 meses, exactamente 130 días, y se fue como la mayoría de los presidentes en medio de un gran escándalo de presunta corrupción. Y claro, también hay una crisis de representación. La gran mayoría de los electores peruanos está muy decepcionado de su clase política, y por eso que hemos tenido una elección atomizada con 35 candidatos a la presidencia. Yo creo que es un récord mundial en un sistema presidencialista. Y cuando miramos los resultados, que dicho sea de paso, la elección fue el domingo 12 de abril, estamos 6 de mayo, y esta mañana revisaba la página oficial de la OMPE, que es la institución que organiza las elecciones, que en esta primera vuelta ha decepcionado, y hay una serie de irregularidades que se han cometido que lamentablemente han manchado esta primera vuelta, quitándole aún más la legitimidad a nuestras instituciones. Decía que en esta primera vuelta consultaba la página web hoy y los resultados solo son al 98.218%, casi un mes después de haber ido a votar. Esto no quiere decir que nuestro sistema electoral también pasa por una crisis aguda, no solo de legitimidad, sino incluso de procedimientos, ¿no? No es posible que hasta el día de hoy no tengamos
resultados oficiales. Y claro, cuando vemos las cifras, la ganadora indiscutible es la candidata Keiko Fujimori con alrededor de 17,13% hasta el día de hoy. Y en el segundo lugar se están disputando voto a voto dos candidatos. Uno de la derecha, Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima, y uno de la izquierda extrema, diríamos, que sucede o emula al expresidente Pedro Castillo, hoy preso, junto a otros dos más, que tiene 12% y Rafael López 11,89%. El problema es que en la primera vuelta se han producido una serie de irregularidades, básicamente por mala gestión de la OMPE y su jefe nacional, Piero Corbeto. Especialmente en algunos lugares de Lima, muchos electores, algunos miles, no han podido votar, ejercer su derecho, no porque no quisieran, sino porque simplemente sus mesas no se abrieron a tiempo, porque no llegó el material electoral como estaba previsto. Y nos empezamos a preguntar legítimamente, en un sistema democrático, cuando hay miles de electores que no pueden ejercer su derecho, ¿se afecta o no se afecta la voluntad popular? Y yo creo que en este evento vamos a tener miradas, respuestas a esta pregunta que hoy los peruanos nos hacemos desde distintas posiciones con los panelistas que tenemos. Mario Vargas Llosa, nuestro insigne escritor, decía en los últimos lustros que los peruanos en las segundas vueltas, en los balotajes, nos enfrentábamos casi a elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Dos posiciones malas y a veces teníamos que optar por el menos malo. Y la mayoría de las elecciones de segunda vuelta tenían que ver con el antivoto, no a favor de una candidatura, de un proyecto, sino en contra del rival, para que no llegue el rival. A esta dicotomía de por sí perversa, hoy se ha juntado un factor adicional que le quita credibilidad a nuestra democracia, que es que el árbitro, que se supone debe ser prolijo, imparcial, hoy no ha cumplido a cabalidad con su trabajo. Y lo digo sin apasionamientos, porque hoy en el Perú la palabra fraude está sonando y, como suele pasar en un país polarizado, hay dos narrativas contrarias respecto a explicar el fenómeno del 12 de septiembre. Pero el señor Piero Corbeto el año 2000 fue elegido, aupado, promocionado y respaldado por una facción política. Quedaba claro que esa facción política tenía preeminencia en la Junta Nacional de Justicia, que es la institución, se supone, autónoma que lo eligió. Y a pesar de que en el 2021 una porción importante de peruanos cuestionó su trabajo como árbitro electoral, lo ratificaron 4 años más en el puesto, también gracias al apoyo de esta facción política conocida, que es de izquierda, de centro izquierda. Me parece mal en una democracia que el árbitro tenga este apoyo. Y ahora que está en problemas, porque el señor se ha visto obligado a renunciar por el gran problema que generó y manchó las elecciones el 12 de septiembre, su abogado es nada menos que un candidato de Juntos por el Perú, ex candidato de Juntos por el Perú, militante de ese partido, que es probablemente el partido que va a pasar a segunda vuelta para el 7 de junio para disputar con Keiko Fujimori la presidencia de la República. Eso no le hace nada bien a una democracia, porque el árbitro siempre tiene que ser absolutamente imparcial y no debe estar apoyado por nadie. ¿Qué se nos presenta para la segunda vuelta? En el Perú siempre se ha dicho, en las últimas temporadas, que la justicia está politizada y la política está judicializada. Basta ver cuántos expresidentes tenemos presos, basta ver cuántos exministros están procesados por diversos supuestos delitos, y basta ver algunos rasgos del Ministerio Público. Por ejemplo, el fiscal muy famoso, muy histriónico, José Domingo Pérez, que
ha sido separado de su carrera fiscal por graves irregularidades en su trabajo, ineptitudes injustificables. Él negoció con la transnacional Odebrecht, por ejemplo, un acuerdo de colaboración eficaz absolutamente lesivo para los intereses del país, que lo ocultaron mucho tiempo y que solo se pudo conocer gracias a una medida que llegó hasta el Tribunal Constitucional, y cuando lo conocimos nos dimos cuenta que ese acuerdo era absolutamente ventajoso a favor de esta compañía transnacional de la corrupción. Ese señor que persiguió a una de las candidatas, a Keiko Fujimori, y logró meterla en prisión preventiva, que eso también es el problema en el país, 3 veces, más de 500 días, hoy es el flamante nuevo integrante de Juntos por el Perú, y Roberto Sánchez, que eventualmente va a ser el candidato a segunda vuelta, ya lo anunció como su futuro ministro de Justicia. Así estamos institucionalmente en el país. Y claro, decía que la palabra fraude está retumbando porque en el pasado los fraudes en el Perú por lo menos se hacían con lo que le llamamos el anforazo, es decir, abrir el ánfora electoral y cambiar las cédulas de votación. Hoy necesariamente no se hace con el anforazo. Hoy, si tú no permites que muchos electores ejerzan su derecho y solo lo haces en determinadas jurisdicciones donde determinados candidatos tienen, según las encuestas, mayor respaldo, estás perjudicando a alguien y probablemente estás beneficiando a alguien. Por eso que ahora se grita mucho en el país: hagamos una auditoría de cómo se comportó la autoridad electoral en la primera vuelta. Y debemos decir que también hemos elegido un Congreso de la República, ha regresado la bicameralidad al Perú, hemos elegido 60 senadores, 130 diputados, y ninguno de los 35 partidos, apenas 6 pasaron la valla electoral, tienen una mayoría. Quizá Fuerza Popular tiene la primera minoría, con 20 o 22 senadores virtualmente electos y alrededor de 40 diputados. Entonces, lo que se exige ahora, pasando el tema de obviamente la segunda vuelta, que ha quedado suspendida, así como la política estaba judicializada, ahora lamentablemente la democracia, el ejercicio de elegir, también se está judicializando, porque ya el alcalde de Lima, que representa a uno de los candidatos que se siente perjudicado por el 12 de abril, ha presentado una contienda de competencia al Tribunal Constitucional, y nadie descarta que el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia, quizás suspendiendo la ejecución de la segunda vuelta o pronunciándose respecto a lo que ha pasado el 12 de abril. Esto no le hace nada bien a nuestra democracia, porque ya nuestras instituciones, el árbitro de las elecciones, no está dando muestras de imparcialidad, de prolijidad, etcétera, etcétera. Y decía que la palabra fraude está retumbando porque basta que un ciudadano no haya podido emitir su voto, no haya podido elegir a sus autoridades para que esa democracia deje de ser impecable. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Hay miles de personas que no han podido votar, no porque no quisieron, sino porque no les permitieron. Y el gran ganador del 12 de abril, digamos, han sido los votos nulos y los votos blancos, que tienen alrededor de 17%. Si a eso le sumamos el ausentismo, que tiene más de 23%, estamos hablando de 40% de peruanos que no ha votado por ninguno de los 35 candidatos, ¿no? Que tiene una profunda decepción de la clase política, porque la clase política no ha sabido solucionar sus problemas más álgidos. Hoy en el Perú el principal problema de los peruanos es el desborde de la criminalidad transnacional, que está haciendo que mueran asesinados por sicarios modestos choferes del transporte público que no pagan el equivalente a $10 de cupo por semana o por día. Y no hay ninguna autoridad que detenga esto. Esta ingobernabilidad también está afectando a los más pobres. Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática dijo oficialmente que la pobreza monetaria ha subido casi al 26% de la población. Y no solo eso,
El otro estrato, que es la semipobreza, ¿no?, ha llegado a más del 32%, que le llaman eufemísticamente vulnerables. Es decir, casi 6 de cada 10 peruanos no llega al fin de mes o tiene problemas serios para mantenerse en sus necesidades básicas. Eso, en un país que es rico en recursos naturales, con un ciclo de los commodities, el superciclo, donde el oro que producimos en cantidades en el Perú ha tenido precios nunca vistos, donde la agroindustria, donde el Perú ha podido desarrollar muchísimo esta actividad, somos los exportadores número 1 de arándanos, de uvas de mesa, etcétera. En esas circunstancias estamos creciendo modestamente, ¿no?, 3% alrededor al año, pero está afectando a los más pobres. Y eso es lo que los peruanos están reclamando de su clase política, por eso que hay esta decepción, por eso que hay esta respuesta en las urnas. Y a esto se suma un problema gravísimo institucional. Ya ni siquiera la autoridad electoral es creíble. Hay un sector de gente que está gritando fraude y hay otro sector que está diciendo que no importa que no hayan votado miles de peruanos, los resultados no van a cambiar porque así todos ellos hayan votado por el otro candidato, no alcanza a empatarlo. Claro, se están jugando algunos pocos miles de votos para decidir quién va a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta nos queda claro que quien salga va a tener que trabajar un gobierno de coalición, porque hemos pasado en el Perú de ser un régimen presidencialista muy fuerte a ser un régimen parlamentarista, porque el Congreso es el que en los últimos 10 años está poniendo y sacando a los presidentes, ¿no? Y nadie tiene mayoría absoluta o por lo menos una mayoría que le pueda dar gobernabilidad. Quizá Keiko Fujimori, que ya tiene 22 senadores, estaría un poco blindada de eso que le llamamos vacancia por incapacidad moral permanente, que no es otra cosa que son simplemente conseguir los votos, mayoría calificada, para mandar a su casa a un presidente, y normalmente no se va a su casa, se va a la cárcel, ¿no? Esto dicen que es bueno para la administración de justicia. Digamos que cuando las autoridades como el Ministerio Público tienen un sesgo político determinado y que para ellos al parecer hay corruptos buenos que son sus amigos o partidarios, como la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que está veraneando al sur de Lima sin ningún problema, y corruptos malos que son los enemigos políticos, la propia naturaleza, el sentido de la justicia pierde su esencia y estamos frente ante un problema gravísimo para la democracia. Solamente quiero terminar diciendo que el peruano promedio, el peruano de a pie, como lo llamamos, está muy decepcionado de su clase política y quiere que recapaciten, que hagan un esfuerzo de pensar en el país y no necesariamente en sus intereses partidarios, personales, de grupo. En este evento hay 2 senadoras electas, hay exministros, hay analistas, expertos que estoy seguro nos van a dar una visión muy interesante y plural de lo que está pasando en el Perú. Yo digo, a nombre de los peruanos, simplemente creo que ya hemos tocado fondo y lo que nos queda es reconstruir el país, nos queda reconstruir las instituciones y nos queda sobre todo respetar el voto popular que hoy también está en tela de juicio. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Paredes. A continuación invito a nuestros expositores, cada uno hablará por un tiempo de 5 minutos. Invito en este momento a la doctora Catherine Ampuero Mesa. Está conectada a través del Zoom. Bienvenida, doctora Mesa. La doctora Mesa es abogada especialista en Derecho Penal, ex procuradora anticorrupción del caso Lavallato y senadora electa por el Partido Renovación Popular. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer esta gentil invitación a los organizadores del Instituto Interamericano por la Democracia
Y bueno, escuchando la participación de Carlos Paredes, a quien conozco, es verdad cuando dice que el ciudadano peruano está muy desilusionado de la clase política, de nuestra clase política. Y es verdad, porque los ciudadanos peruanos dicen, todos son más de lo mismo, a todos los meten dentro de un mismo saco, ¿no? Porque realmente están cansados y los entendemos absolutamente porque son muchos los hechos de corrupción que se han visto expuestos a través de los diferentes medios de comunicación por periodistas de investigación, hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado, empezando desde presidentes de la República, ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales. Y en fin, esto hace pues que el ciudadano sea también muy irresponsable al momento de elegir a sus autoridades, porque ya no cree en ellos. Y eso obviamente también implica un descrédito, una falta de confianza en nuestras instituciones. Particularmente, estas elecciones que se han llevado a cabo el 12 de abril en nuestro país está plagado por una serie de irregularidades. Irregularidades que han sido reconocidas por los propios entes del sistema electoral, es decir, de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Ambos, estas instituciones, incluida la RENIEC, forman todo el sistema electoral en el Perú, así lo dice la Constitución. Inicialmente, toda la responsabilidad de estas irregularidades han sido atribuidas ahora al ex jefe de la OMPE, el señor Piero Corbeto. Y efectivamente, él es responsable de todas estas irregularidades. Tal es así que él se ha visto obligado por la evidencia que ha sido vista por todos y quien no quiera verlas simplemente es un ciego o es un cómplice de estas irregularidades. Frente a ello, Piero Corbeto se vio obligado a presentar su renuncia y ahora afronta una investigación ante el Ministerio Público en la cual han allanado su domicilio y en la cual también la Fiscalía ha requerido su impedimento de salida del país para que pueda afrontar investigaciones y cargos por corrupción de funcionarios. Pero debo señalar también que el único responsable de todo esto que estamos viviendo en nuestro país y que definitivamente está vulnerando gravemente nuestra democracia y sobre todo la confianza del ciudadano en nuestros organismos electorales. Otro de los grandes responsables es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se llama Roberto Burneo, y él es un juez supremo. ¿Y por qué él también es responsable? Porque tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones funcionan como un engranaje, son un binomio, es como las dos caras de una misma moneda. Si el jefe de la OMPE es responsable, también es responsable el jefe del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué? Porque una de las funciones básicas, elementales, principales del jefe del Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar, es controlar para que la OMPE haga bien su trabajo, para que lleve a cabo unas elecciones transparentes, unas elecciones correctas, unas elecciones donde el ciudadano sienta que está ejerciendo su derecho al voto y que este voto es respetado y que va a ser considerado en el conteo para la elección de sus autoridades por los próximos 5 años. Y justamente eso es lo que no ha sucedido en el Perú. Primera vez en la historia de nuestra democracia que luego de concluido el proceso electoral que se llevó a cabo el domingo 12 de abril, primera vez este proceso electoral continuó al día siguiente, lunes 13 de abril. ¿Y por qué? Porque el material electoral no fue entregado a tiempo. Por ende, hubieron muchísimas mesas de votación que se abrieron de manera muy tardía
incluso después del mediodía, cuando nuestra ley decía o dice que todas aquellas mesas que se abran después del mediodía son nulas, esos votos ya no se cuentan, ¿no? Hubieron mesas que no se pudieron abrir el 12 de abril, razón por la cual, como esto fue evidenciado automáticamente y salió en todos los medios de comunicación, eso obligó a que tanto la OMPE como el jurado autorizaran que el proceso electoral continuara al día siguiente para esas mesas que no se habían abierto o se habían abierto de manera tardía. Y paradójicamente, todas estas mesas eran de la ciudad de Lima, donde se entiende que, como Doctora en todas las Amparo, elecciones, le queda un minuto, por favor. ok, gracias. El material había sido entregado a tiempo, pero justo en Lima, donde se sabía que la mayor elección la tenía o la mayor simpatía la tenía Rafael López Aliaga de Renovación Popular, pues no se abrieron. Todas estas irregularidades deberán ser investigadas y sancionadas oportunamente, pero lo que nos ha dejado, ese sinsabor que nos ha dejado, es que hubieron irregularidades y la gran desconfianza de la ciudadanía en el proceso electoral que se ha llevado a cabo el 12 de abril. Yo creo que cualquier candidato que vaya a ganar las elecciones que se vienen va a ser un presidente deslegitimado por todo lo que hemos visto en estas elecciones. Así que nos toca a quienes somos virtuales senadores del Congreso de la República trabajar arduamente para tratar de recobrar esa confianza del ciudadano en la clase política. Muchísimas gracias. El tiempo es corto, hubiéramos querido hablar un poco más, pero nada, aquí estamos comprometidos con estos votos que hemos recibido el 12 de abril y vamos a trabajar haciendo respetar nuestras instituciones, nuestra democracia, haciendo respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es a lo que nos hemos comprometido durante nuestra campaña al Senado Nacional. Muchísimas gracias. Buenos días. Damos las gracias a la doctora Ampuero. A continuación invito a tomar la palabra al doctor José Tello Alfaro. El doctor Alfaro es abogado, docente universitario, es investigador también, experto en material electoral y municipal. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Tello. Muchas gracias. Ante todo, también me sumo al agradecimiento al Instituto Interamericano por la Democracia, anfitrión, y también al tan directo panel que está acá acompañándome. Me siento bastante privilegiado de poder tocar un tema de coyuntura como el que tenemos al frente, que son las elecciones en el Perú, las elecciones generales 2026, porque hay que recordar que ahorita estamos escogiendo lo que son presidente, vicepresidente de la República, congresistas, dígase diputados y senadores, volvemos a la bicameralidad, y también parlamentarios andinos. Pero en este mismo año hay que agregar que tenemos elecciones regionales y municipales. Vamos a elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, cada uno con su respectivo consejo edil. También, por si fuera poco, tenemos una elección masiva en el mes de noviembre de centros poblados, más de 4.000 jurisdicciones. Entonces, el tema es algo bastante amplio, lo que tenemos en cuanto a agenda electoral. Y como bien ha precisado la doctora Ampuero, que me presidió, acá lo que tenemos es una preocupación por las autoridades electorales. El descrédito que se ha generado, particularmente en la OMP, es un descrédito que inicialmente nosotros hemos podido advertir resultaba bastante claro que el hecho que las mesas de sufragio no se hayan instalado a tiempo, que hayan instalado la mesa de sufragio en Lima Metropolitana después del mediodía, al punto que se tuvo que extender el horario de instalación hasta las 2 de la tarde, nos lleva pues a una situación delicada, considerando que la ley electoral peruana declara nula toda mesa de sufragio que no se instala al mediodía, por eso que el jurado toma medidas excepcionales. Pero vamos a un tema más de fondo que podemos advertir. Nosotros lo que advertimos acá es una situación de precariedad en cuanto a la relación del sistema, dentro de los actores del sistema electoral, que es mal llamado sistema electoral porque quienes son entendidos de la materia del derecho electoral y también la ciencia política saben que hablamos de una administración electoral. Un sistema electoral es otra cosa, es un concepto que apunta a el mecanismo de traducción de la voluntad popular en las urnas
a lo que es una representación política efectiva. Pero volviendo al punto, la administración electoral peruana denota que no hay un nivel de coordinación, de diálogo, de trabajo bien realizado en miras justamente de asegurarle a la población que van a tener elecciones sin mayor dificultad. Entonces, hemos tenido una grave irregularidad. Sí que soy bastante claro en decir que no soy de los que tienen la idea que en el Perú hay un fraude. Desde ese punto he sido claro desde un primer momento, porque considero que el fraude es un proceso mucho más articulado que va desde el propio gobierno, pasando por las Fuerzas Armadas, los miembros de mesa, en general, actores de la sociedad. Es todo un tema muy amplio y muy articulado, cuando hemos podido advertir acá que la responsabilidad de los hechos del 12 de abril son básicamente de un organismo electoral y recientemente se está evidenciando que también hay otro organismo electoral que no solo es la OMPE, sino es el Jurado Nacional de Elecciones. En ese orden de ideas, lo que hay que aclarar acá es que en el país hemos tenido una afectación de por lo menos medio millón de votos. Yo soy representante, soy presidente del Instituto Agia Perú y estamos haciendo constantemente testeos sobre el desarrollo de las elecciones y hemos podido, por ejemplo, advertir que el ausentismo en Lima Metropolitana va por debajo del ausentismo promedio en el país. En el año 2006, hace 20 años, era 9,5%. En el año 2011 se elevó a 12,1%. En el año 2016, 5 años después para la elección de aquel entonces, se elevó a 13,2%. Luego, en el año 2021, debería haber estado en un 15-16%, pero no se puede hacer esa medición porque la pandemia elevó al 25% el ausentismo, algo que obviamente está distorsionado. Pero si seguimos la progresión para esta elección, debió haber sido algo del 18-19%. De por sí es preocupante que 20 años después de la elección de 2006 se haya duplicado el nivel de ausentismo. Ahí va un factor importante que es la anomia del elector peruano respecto a lo que es la importancia de una elección, ¿no? Y aparte de este hecho máximo que es digamos, la consumación en las urnas de lo que es la voluntad popular. Pero volviendo al punto, nosotros podemos advertir que con el 23-24% que actualmente se maneja como ausentismo en Lima, hay un 5% de afectación que involucra a 400.000 a 500.000 personas afectadas. Y no hemos visto la empatía de la autoridad electoral respecto a esta situación, tanto de la OMPE como el jurado, que de alguna otra manera han buscado minimizar. Entiendo que acá también, y en eso no hay discusión alguna, se afectó la voluntad popular, se afectó la voluntad de miles de ciudadanos que no han podido votar, pero también de candidatos que han tenido expectativas. Por ejemplo, el candidato de la doctora Ampuero, su líder, Rafael López Aliaga, es un afectado. También está afectado el señor Jorge Nieto, otro candidato, la misma Keiko Fujimori, que si bien aseguró su pase a segunda vuelta, podría aspirar a tener una mayor cantidad de parlamentarios si no se hubiese producido esta situación. Pero en líneas generales, sí hemos advertido pues de que acá ha habido una afectación que lamentablemente por la misma normatividad que está vigente y que no ha sido modificada después de 30 años, no da ninguna salida como para una nulidad de elección y mucho menos para una elección complementaria como muchas personas con legítimo interés piden, pero que legalmente es imposible. Además de legalmente imposible, la línea de tiempo. Una elección complementaria es algo que no se puede dar para el Distrito Electoral de Lima entre los finales de abril, en que viene este pedido de solicitud, y una elección pues que se iba a llevar a cabo o que se va a llevar a cabo el 7 de junio próximo para la segunda vuelta, asegurando así la transición de mando en nuestro país para el 28 de julio del año 2026. En ese orden de ideas hay que ser bastante claros en que estamos ante un daño Doctor irreparable. Tello, le queda un minuto, por favor. Correcto, sí, para concluir, muchas gracias. Estamos ante un daño irreparable que afecta, creo, a cualquier demócrata peruano o extranjero, pero no cabe duda que estamos pues también ante un tema de seguridad jurídica que debemos nosotros preservar porque el Tribunal Constitucional, nuestro propio ordenamiento, establece claramente que el calendario electoral es intangible y que la elección se tiene que dar, seguir adelante. Me parece muy pertinente que se hablen de auditorías y demás cosas que podrían mejorar la imagen de los organismos electorales afectados por este tipo de problema. Y bueno, confiemos en que se dé un mayor diálogo entre los actores políticos. Suscribo también lo que dijo Carlos Paredes hace un rato. La gente ha salido votada con bajo nivel de legitimidad. Tiene que aprender a conversar. No importa la facción política que sea, tiene que aprender a conversar. Muchísimas gracias.
Damos las gracias al doctor Tello. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Miguel Ángel Romero. El señor Romero es director de finanzas y gerente senior en proyectos con más de 22 años de experiencia liderando proyectos complejos de alto valor en finanzas, negocio, construcción e infraestructura gubernamental. Ha trabajado en Estados Unidos con Capital Improvement y tiene 18 años de liderazgo financiero en Lima, Perú. Tiene además una gran experiencia en ejecución estratégica de proyectos. Bienvenido, señor Romero. Muchas gracias, don Carlos, por la invitación. Muchas gracias al Instituto. Queridos colegas, yo vengo a hablarles del tema de la política. Hay momentos en la historia de la República que no se defiende con prudencia, sino con verdades que arden, con palabras que no piden permiso, con la fuerza moral de quienes saben que el silencio también es una forma de renuncia a la libertad. Durante años el Perú ha vivido bajo un sistema en que muchos académicos lo describen como un régimen híbrido, en el que más de 50 peruanos murieron hace 3 años y hasta hoy día no hay responsables. Los pueblos están expuestos ante estados políticamente debilitados, incapaces siquiera de garantizar la vida de sus ciudadanos. Un Perú en el que la fachada democrática convive con prácticas que concentran el poder parlamentario y debilitaron el Ejecutivo. El cambio de varios presidentes y sus respectivos ministros demostró una inestabilidad en la crisis política que ha perjudicado al Estado, que ha sido manejado en piloto automático, pero han planificado y erosionado las instituciones. En el Perú el contrapeso institucional se rompió, la República quedó expuesta, vulnerable, herida. El efecto fue la alarmante caída de la inversión pública y privada, postergando el bienestar, con un efecto inmediato en el aumento en la pobreza, en la desnutrición infantil y el éxodo de peruanos sin planificación. Hoy en día más de 13% de los peruanos vivimos fuera del Perú, hemos fugado. Hay una tendencia que se ha marcado en el crecimiento de la fuga de peruanos del Perú, que en los próximos 8 años vamos a hacer la misma cantidad de los venezolanos que huyeron por culpa de Chávez y Maduro. Pero en comparación con el Perú, que es un país democrático, es vergonzoso. Los peruanos que salimos fuera del Perú no tenemos ninguna cobertura del Estado peruano. Estamos ausentes del Estado. Aún así, la débil democracia nos llevó a elecciones el 12 de abril pasado, a pesar de la proliferación de partidos, a pesar de la pérdida de la virtud republicana en vastos lugares de la población. No les importa la política. Y entonces, en ese proceso han habido fallas evidentes desde sus organizadores. Retrasos, postergaciones y todo lo que ya Carlos nos ha explicado y la doctora desde Lima. A pesar de todo eso, el Perú celebró una jornada cívica electoral. La Organización Internacional Transparencia ha detectado anomalías e irregularidades serias y preocupantes y dignas de atención, pero de allí a afirmar fraude es más bien una narrativa sin pruebas, que es un análisis irresponsable, y sin embargo aparecieron las voces que gritan democracia, que piden nuevas elecciones, voces que gritan fraude sin evidencia, voces que piden un golpe militar democrático, entre comillas. Voces que exigen que el jurado de elecciones no proclame a quienes, según los resultados preliminares, aún no son oficiales, pero obtuvieron más votos. Sean de derecha o de izquierda, como decía nuestro ilustre Mario Vargas Llosa, la tribu siempre está presente. Siempre busca un caudillo, siempre busca un potentote. Lo anormal es la democracia, que es lo que tenemos que cuidar. La República no se sostiene con gritos, se sostiene con la ley. La Constitución del Perú es clara. La nulidad de la elección solo se da por causales específicos. No hay por miedos a los resultados. Y esto ha sido significativo porque CONFIEP, el gremio más importante empresarial del Perú, ha declarado que no ve fraude en estas elecciones, a pesar de las irregularidades. Porque incluso cuando quienes suelen ser prudentes en sus pronunciamientos afirman que no hay evidencia de manipulación
en la narrativa de fraude y el intento de deslegitimar es sin fundamento. Los resultados preliminares del 12 de abril, aún sujetos a confirmación oficial, muestran un remesón político, una recomposición del Congreso en la que varias estructuras tradicionales han perdido sus espacios, una interrupción de fuerzas impulsadas por la ciudadanía y por los movimientos como Por Estos No, que dijeron con claridad: no queremos más de lo mismo. Ese reordenamiento ha producido algo que parecía imposible: un Congreso fragmentado, sin un bloque dominante, ni la capacidad automática de imponer decisiones extremas, como las vacancias presidenciales aceleradas que marcaron nuestra inestabilidad reciente. Eso ya parece el retorno del límite. Se percibe el regreso del contrapeso, de la chispa republicana que vuelve a encenderse y que nos permite ilusionarnos por la libertad. Montesquieu estaría muy satisfecho porque al dividirse el poder, pues el poder deja de ser absoluto. Cuando la ciudadanía demuestra que puede desplazar a quienes parecen intocables, cuando el equilibrio institucional vuelve a asomar, la terca esperanza por la democracia y la libertad deja de ser un deseo y se convierte en una posibilidad real. Yo creo que los peruanos, a partir de esta elección, podemos volvernos a ilusionar en que podemos refundar una segunda república. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. A continuación, tengo entendido que el excongresista Rafael Rey está conectado, si me confirman, por favor. Ok. Doy la bienvenida al doctor Rafael Rey, excongresista, exministro de Defensa del Perú. Adelante, por favor. Está apagado, si puede encenderlo, por favor. Ahora sí, ya. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación a Carlos Berzaín. Una vez más estoy con ustedes. Muy amables por la invitación. A ver, en el Perú la verdad, la mesura y la verdad pierden fácilmente la batalla de la opinión pública por abandono, digamos, abandono de la cancha, permitiendo que el enemigo de turno invada esa cancha. Claro que el término fraude tiene de por sí un enorme atractivo para diversos sectores y posibles candidatos perdedores y, lógicamente, sus simpatizantes, de forma tal que buscan que el término fraude, con toda la carga emotiva que tiene, se repita una y otra vez y en cada ocasión que se conozca de una irregularidad, un error, una deficiencia, una casualidad o incluso una brutalidad real, por aislada que sea. A las múltiples y constantes entrevistas en casi todos los medios en el Perú, a quienes hablan de fraude, donde los entrevistadores no se han preparado para replicar lo que en realidad es muchas veces demagogia o simplemente no quieren hacerlo, se añaden los informes, entre comillas, supuestamente técnicos, también entre comillas, de supuestos expertos, también en comillas, que supuestamente demostrarían el fraude, también entre comillas. Toda esa suma de cosas, sucesivas, una detrás de otra, evidentemente que hacen pensar a mucha gente que no tiene otra fuente de información que la de esos medios de comunicación, a pensar, repito, que lo que se ha producido efectivamente es un fraude increíble. Y lo peor es los argumentos que han venido utilizando para hablar de fraude incluso antes de las elecciones. Porque primero fueron las encuestas las que estaban preparando el fraude. Después, los retrasos evidentes y por supuesto, gravísimos en la instalación de mesas. Luego, en las propias mesas de votación. Después, en las cédulas abandonadas, algunas de las cuales se han encontrado. Cédulas, dicho de paso, que antes se votaban y por primera vez después de muchas décadas, ahora se vuelven a guardar. El voto mismo de los ciudadanos se vuelven a guardar. En algún caso, se han encontrado cédulas de una mesa, ¿no?, que ha sido presentado como que está, repito, la contabilidad de esos votos
ha sido ya transferida a las actas de conteo de cada mesa electoral. Pero en fin, decía que las encuestas, después en los retrasos a la instalación de las mesas, en las propias mesas, en las cédulas abandonadas, en las actas falsificadas. También se ha llegado a presentar en los medios eso sin los detalles que diré a continuación. Y hace pocos días, ya es a causa de la OMPE, después por culpa de Keiko Fujimori, en complicidad con la OMPE, luego por la inacción del Jurado Nacional de Elecciones y su, entre comillas, corrupto presidente, y hace también muy pocos días resulta que no, que el fraude en realidad se ha venido haciendo a través del software y el hardware y en las actas añadidas de mesas inexistentes. A ver, todo lo afirmado con bases en las supuestas pruebas mostradas ¿dónde? En los medios de comunicación. Pero esas pruebas no entendemos por qué no se presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad que tiene la atribución de establecer si existen esas evidencias o no. ¿Por qué se presentan en los medios de comunicación y no se presentan ante el propio Jurado de Elecciones? Repito, dicen que tienen pruebas, pero incluso hubo en determinado momento, hace pocos días, hubo un ofrecimiento de un candidato que ha perdido, que no ha pasado la segunda vuelta. Doctor Rey, le queda un minuto, por favor. Perfecto. Que ha ofrecido $5,000 a quien aporte alguna prueba real que se pueda usar para demostrar el fraude. ¿En qué quedamos? ¿Tienen las pruebas o ofrecen los $5,000 para el que les proporcione las pruebas? Resumamos el tema. En 1.400 mesas en Lima hubo un retraso. Eso significa 400,000 votos. El ausentismo adicional electoral respecto a los ausentismos de las elecciones anteriores es de 2.7%. Eso representa 11,000 votos. Dándole un 35%, que es el máximo que ha obtenido en Lima López Aliaga. 35% significan 3.850 votos, 4,000 votos. Eso no difiere, eso no hace la diferencia entre los que pasan a la segunda vuelta. Gracias. Damos las gracias al doctor Rey. A continuación, invitamos al señor Carlos Neuhaus. El señor Neuhaus Tudela es un destacado ejecutivo peruano con maestrías de administración en empresas y negocios internacionales en Estados Unidos. Tiene una especialización también en finanzas públicas de la Universidad de Cambridge. Actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú y presidente del Partido Popular Cristiano, además de liderar una activa labor social como presidente de la Fundación Peruana contra el Cáncer. Bienvenido, doctor Neuhaus. Muchísimas gracias por la invitación a mi amigo Carlos Sánchez, con quien a veces nos reunimos para almorzar cuando voy por allá. No voy a enfocarme tanto en el tema legal, primero porque no soy abogado y creo que ha sido bastante tratado. El Perú, desde el 2016, en que tuvimos a Keiko Fujimori con el presidente, que después fue presidente, Pedro Pablo Kuczynski, no pudieron ponerse de acuerdo. Hubieron agravios en campaña, que fue lamentable todas estas cosas, pero el Perú está primero. De ahí, se sobrevivió, vinieron algunos, se cerró el Congreso, vino el COVID, sabemos, eso afectó a muchos. El Perú creo que es uno de los países per cápita, con más muertes per cápita de la población por causa del COVID, ¿no? Esto trajo a Castillo, que fue otra pandemia, endemia, como quisiéramos llamarlo, y de ahí hemos venido dando tumbos. Felizmente, se ha respetado la presencia de
la independencia del Banco Central y teniendo a un presidente del Banco Central que ha sabido manejar la inflación, estabilizar el tipo de cambio, a pesar de todas las tormentas que han habido, ¿no? Entonces, ahora nos enfrentamos 30 y tantos candidatos, medio país no ha votado por alguien que ha sido elegido, o sea, los que han sido elegidos son prácticamente electos por una mitad del país que otros no hemos participado. Entonces, hay un mandato claro de que, por favor, pónganse de acuerdo, no nos sigamos peleando. O sea, Keiko Fujimori va a tener una mayoría en el Congreso, el bloque de derecha, juntado con Rafael López Aliaga también, pero van a necesitar tanto en diputados como senadores, poder negociar con algunos de los otros partidos donde ha habido todo tipo de gente. En algunos partidos, pues, un tercio habrá votado votará por Sánchez, otro tercio votará por el que salga, o sea, por Sánchez o Rafael, ¿no? Escenario Rafael es deseable, pero poco probable, pero pongamos escenario Sánchez, Keiko, ¿no? Entonces, los partidos que no han alcanzado la mayoría se van a repartir entre ellos a un lado o a otro, porque es gente que no entiende mucho de política y son más de emociones. Yo quisiera graficar con una anécdota lo que una vez me sucedió. Yo viajo con cierta frecuencia al Cusco, al Valle, ahí tengo un tema de social de ayuda, y siempre me van a recoger en una pequeña empresa que tiene estos, digamos, vehículos muy, muy bonitos, vans modernas, ¿no? Son como 6, 8 vans, y de Cusco al Urubamba, pues es un viaje de 40 y tantos minutos. Uno conversa con la señora, la dueña de la empresa, ¿no? Y ya llegando al Valle, toqué indirectamente el tema político y le pregunto, bueno, ¿y cómo van las cosas? Y de frente esta señora, que es pequeño empresaria, me dijo, hay que cambiar la Constitución, ¿no? Es una señora que tiene roce con turistas, tiene roce con gente que viene de Lima más o menos ilustrada, y yo dije, no le voy a decir, oiga, eso no, vamos a ir por otro lado. Entonces le dije, bueno, usted se acuerda de los tiempos pasados donde había inflación galopante, el tipo de cambio volaba, hoy día tenemos mucho más estabilidad, los turistas están viniendo, tenemos tranquilidad, etcétera, ¿no? Sí, me reconoce. ¿Y cuánto tiempo se demoró en usted sacar sus licencias, ¿no? Para poder operar esta pequeña flota de vans de turismo. Uy, señor, una eternidad, me querían cobrar coima, etcétera. Entonces, señor Neuhaus, le queda un minuto, por favor. Ya, ese problema no se resuelve con cambio de constitución. Ese problema se resuelve eligiendo bien a sus representantes. En este caso, gobernador regional y alcaldes. En fin, eso es lo que yo más o menos quería transmitirles. Perú es el tercer país de la región con mayores reservas internacionales, 100.000 millones de dólares, y casi 100.000 también de exportaciones. Es el cuarto país en Latinoamérica en nivel de exportaciones. O sea, tenemos todas las condiciones para salir adelante sin ningún problema. Ojalá que esta pesadilla pase rápido y pasemos a trabajar y producir. Muchas gracias, señor Neuhaus. A continuación invito a tomar la palabra a la doctora Patricia Juárez Gallegos. La doctora Juárez es una muy reconocida abogada, fue exteniente alcalde de Lima, congresista de la República y senadora electa por Fuerza Popular. Bienvenida, doctora Juárez. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, yo me encuentro en este momento en el sur del país. Estoy en el Puerto Grau, es una caleta de pescadores. Es una zona que colinda casi, estoy muy cerca a Chile. Y bueno, estamos nosotros participando en nuestras actividades en semana fuera de la semana de representación, pero en condición de congresista, pero también en condición de nosotros, digamos, ya como bien lo han reseñado quienes me han antecedido, hemos participado como Fuerza Popular en esta campaña, este proceso electoral y bueno, en el caso de nuestro partido, nosotros, fruto del gran trabajo que hemos hecho en estos últimos 5 años, hemos podido tener los resultados que hemos esperado, ¿no? La confianza ciudadana y que nos ha permitido pasar a esta segunda vuelta. Creemos que las elecciones no son las que hubiéramos esperado. O sea, nosotros queríamos que se ha hecho durante estos últimos años, Fuerza Popular teniendo esta plataforma de la Escuela Naranja, que es una de las más importantes que la Unión de Partidos Mexicanos, la UP, la cual nuestra lideresa es vicepresidenta, han elogiado esta forma realmente que tenemos nosotros, incentivar la participación de más jóvenes en política. Tenemos bases a nivel nacional, hemos hecho y producto de todo este esfuerzo y enorme compromiso que hemos tenido, hemos tenido en esta primera vuelta la confianza ciudadana, cosa que agradecemos infinitamente. No estamos obviamente contentos con la organización del proceso electoral, porque creemos que las elecciones no podían en nuestro país verse opacadas, deslucidas, por una forma poco clara realmente y un poco, digamos, extraña de haber llevado las elecciones, ¿no? Estamos hablando de demoras en las mesas, cosa absolutamente inusual porque en nuestro país, por lo menos en los años de los que llevamos votando, vemos que siempre las mesas, aún en los lugares más alejados y a pesar de la difícil geografía, siempre llegaban en su momento. Podría haber algunos reclamos de algunas personas, de algunos ciudadanos, pero en general no existía este problema ahora. Realmente está en investigación que el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, quien ha tomado acciones inclusive denunciando al propio presidente del organismo, de la OMPE, el organismo electoral, que finalmente es el que se encarga de esta organización de las elecciones y del conteo de votos. Esto es lo que ha ocurrido realmente en nuestro país. Nosotros no podríamos de manera alguna señalar que todo esto ha sido con un ánimo y una voluntad dolosa, porque eso está en investigaciones. Esperamos que esas investigaciones lleguen a buen puerto. Esperemos que finalmente en nuestro país se acabe esa sensación de sinsabor que nos deja una elección que en este caso debió haber sido una elección absolutamente transparente, porque el Congreso de la República había hecho lo necesario a partir de algunas normas que se dieron efectivamente para evitar esa incertidumbre. Nosotros lo que era que, y se logró, por supuesto, a partir de una ley, que se conserven los votos, de tal manera que no se piense que en los lugares alejados, donde no hay personeros, se pueda manejar las actas y como podría haber ocurrido, ¿no? Entonces se dio la norma, se aprobó el Jurado Nacional de Elecciones, nos dio la seguridad que iban a tener fiscalizadores a nivel nacional, y nosotros estuvimos absolutamente de acuerdo que hayan fiscalizadores en cada una de las mesas a Doctora efectos de Juárez, evitar. le queda un minuto, por favor. Ah, bueno, gracias. Y entonces creemos que
esta situación es un poco, nos ha traído sinsabor al Perú. Nosotros como Fuerza Popular hemos expresado, estuvimos de acuerdo con que hayan unas elecciones complementarias. Entiendo que el jurado ya lo ha desechado. Y hemos puesto también a nuestro equipo de personeros, nuestro comando de personeros, en apoyo al Partido Renovación Popular, que es el que en este momento se siente afectado con todo esto, ¿no? Así que lamentamos que esto haya ocurrido, lamentamos que tengamos nuevamente ese sinsabor y creo que todavía nos falta madurar como país, como democracia, a efectos de evitar este tipo de problemas que se suscitan cuando tenemos una elección en el país. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Juárez. A continuación, invito a tomar la palabra al señor José Vizquerra. El señor Vizquerra es un empresario muy reconocido, un empresario peruano con un gran alcance internacional. Tiene una destacada trayectoria en la creación y desarrollo de empresas de exploración minera en Canadá. A lo largo de su carrera ha fundado y promovido compañías relevantes como las que se destacan Osisko Mining, O3 Mining, Howard Uranium and Electric Element. En el año 2021 fundó Silver Mountain Resources, empresa de la cual actualmente se desempeña como presidente del directorio. Bienvenido, señor Vizquerra. Muchísimas gracias al Inter-American Institute for Democracy por haberme invitado a presentar en esta oportunidad. Y es evidentemente sobre las elecciones en el Perú y qué es lo que esto representa para los empresarios en el Perú. Claro, hemos tenido 9 presidentes en 30 años y cualquiera diría que eso debe haber provocado una debacle en el país. Sin embargo, no ha sido lo que ha sucedido. El Perú ha venido creciendo importantemente a un 4 o 5% por año. El PBI ha aumentado desde $2.100 a casi 8.400 entre el 2003 y el 2023. Y esto ha sido porque de las pocas cosas que deja institucionalidad en el Perú es la Constitución. Tenemos una Constitución con una parte económica muy bien estructurada, que esencialmente propone que el Banco Central de Reserva sea independiente, que haya disciplina fiscal, que se respeten los tratados de libre comercio y finalmente que se respete la propiedad privada. Eso permite a los peruanos seguir trayendo inversión que hoy día en minería nada más son casi 54.000 millones de dólares. Ahora, el tema de la minería en el Perú, que ha sido un motor importantísimo en todos estos años, así como hoy día también es la agricultura, así como hoy día también hay temas industriales, así como hoy día el Perú ha encontrado muchos emprendedores que comienzan a generar divisas en el país. Pero el tema minero, nosotros como empresarios hemos sido sumamente tibios y cuando nos han apretado no hemos dicho lo que se debía decir en ese momento, al punto que tuvimos momentos como la situación de Tambo Grande en que se hace cerrar el proyecto y hoy día está lleno de mineros ilegales y se está contaminando inmensamente. Lo mismo sucedió con Minasconga, en que se pidió que por favor se termine la mina porque el oro, ¿no? El agua, sí, hoy día está lleno de mineros ilegales y se está contaminando terriblemente. Y ni que se diga que es lo que sucede en el Ananea, es la tierra de nadie. Y en este contexto nos comenzamos a llenar de mineros no informales, no pequeños mineros, ilegales. Ilegales y que tienen mucha influencia, tienen mucho dinero y el dinero viene blanqueado y sirve para poner a gente en el gobierno. Y en ese sentido hay que levantar la mano y decir, esto tiene que parar. Las reglas tienen que ser las reglas iguales para todos. Y no estamos diciendo que no haya minería, pequeña minería. Tiene que haber pequeña minería, tiene que haber mediana minería, tiene que haber gran minería, pero con reglas claras. No tiene que regalar nada a nadie. Pero uno tiene que ponerse los pantalones y decir qué cosa es lo que uno quiere y dónde aprieta. Nos venden cuentos y solamente decidimos con el corazón en vez de preguntar cuáles son las propuestas.
Y hoy día, lamentablemente, el Perú está tan polarizado claramente porque hay una diferencia de brechas inmensas entre lo que sucede en el sur del país, Cajamarca y el resto del Perú, y eso permite que la gente simplemente tenga envidias y rabia. Y eso solamente va a terminar en el momento en que las brechas se reduzcan, pero esas brechas solamente se van a reducir en la medida en que tengamos agilidad en los trámites y que las cosas puedan salir más rápido. Una Antamina tomó 50 años, que Yabeco ha tomado 20 y tantos años, que María sigue peleando por esto por tantos 20 y tantos años. Y acá finalmente lo que tiene que haber es una forma clara de qué es lo que se espera. Cuando uno lo cumple, entonces se puede hacer. En la medida en que eso suceda, el Perú va a comenzar a crecer. Pero hoy día, y hay que dejar de ser tan tibios, hay dos opciones. Uno, antisistema, uno, prodemocracia. Uno, quiere aumentar la educación, al otro le importa poco, no quiere ni que los profesores hagan exámenes. A una, esta señora Fujimori quiere respetar la Constitución, el señor Sánchez quiere terminarla. La señora Fujimori tiene un equipo que va con ella a estas elecciones y que es un grupo medianamente preparado, y que es un grupo Sánchez que tiene detrás de él a un señor Humala que ya ha matado policías, que está diciendo que la Constitución tiene que terminar. Es un tipo totalmente antisistema que viene defendiendo todos los parámetros y programas que tuvo Cuba, así como también a México, que se ha llenado de narcotraficantes y hoy día el país es inviable. En el Perú se tiene que terminar con el tema del sicariato. Los emprendedores, que es lo más importante que tiene el Perú, están siendo extorsionados a diario, y esto de acá tiene que ser alguien con mucha mano dura. Ojalá, yo siempre digo, Dios es peruano, y tengo mucha esperanza en la siguiente elección. No tengo ningún inconveniente, y seré muy claro en decir que la opción de un señor Sánchez es lo peor que le puede pasar al Perú. Muchas gracias, señor Vizcarra. A continuación invito a tomar la palabra al señor Alan Rivera. El señor Rivera tiene estudios en Economía y Política Pública de la Universidad de Oxford. Es fundador de LBD Insurance, además de autor del libro Ilegales, periodista por más de 26 años y consultor empresarial para temas de política internacional. Bienvenido, señor Rivera. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al Instituto por la invitación, que me permite una vez más dar algunas apreciaciones respecto a lo que está ocurriendo en el atribulado Perú. Yo voy a hablar de la teoría del caos social controlado, y ustedes, los que escuchan, van a sacar sus propias conclusiones. No vengo a sacar conclusiones por nadie. La teoría del caos social controlado es una técnica de manipulación social. Aunque tiene raíces en la dialéctica hegeliana, fue perfeccionada y teorizada en el siglo XX por estrategas como Saúl Alinsky en su obra Rules for Radicals, y aplicada por la Escuela de Frankfurt para lo que llaman deconstrucción cultural, una palabrita que hemos escuchado durante los últimos 20 años quizá. La tesis es simple, pero muy perversa. Se planifica y se genera una crisis y una situación de caos para que la población, agotada y asustada, como está ahora el Perú, acepte soluciones que en condiciones normales no aceptaría. El estratega no detiene el caos, lo administra. En el Perú, el caviarato utiliza esta técnica desde el 2011. Para los que no saben, los caviares son la izquierda champán, o lo que llaman la izquierda cóctel, o lo que llaman radical chic aquí en Estados Unidos, ¿no? Ellos utilizan esa técnica desde 2011, polarizan al país, utilizan a líderes reactivos como Rafael López Aliaga, que no tiene autocontrol, para exacerbar el conflicto, y cuando la sociedad está al borde del colapso, ellos se presentan como los únicos gestores del orden social, ¿no? Son los únicos responsables, los técnicos neutrales, capaces de restaurar el orden, logrando así perpetuarse en instituciones del Estado como la OMPE, de la cual se ha hablado mucho el día de hoy, como el Jurado Nacional de Elecciones, de que también se ha hablado mucho el día de hoy,
el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, diversos ministerios, la Fiscalía, sobre todo infiltrando al Estado para vender sus consultorías jugosas que nadie necesita, pero que le cuestan mucho al erario nacional. Entonces, sin haber ganado una sola elección presidencial ni congresal por peso propio, ellos terminan gobernando el país. Entonces nosotros estamos viviendo una democracia secuestrada, señores. ¿No se puede hablar de fraude formalmente? No se puede hablar de fraude, porque legalmente no está comprobado, ya no se roban las ánforas como antes, ¿no? Y no se necesita hacer un fraude, se necesita secuestrar la democracia, manipularla, generar un caos social controlado. Es lo que les acabo de leer en un artículo que publiqué hace unas semanas en una revista. Y ahora voy a hacer el pitonizo. Voy a decir algo que pocos se atreven a decir. Esta segunda vuelta la va a ganar Sánchez. Punto. No va a ganar Keiko Fujimori, por más que se hagan lo que se haga. ¿Por qué? Porque esto está planificado, porque es un caos social controlado. Para los que no entienden, o para hacer más fácil la comprensión de esta tesis o de este sistema, es colindante con un refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora, ¿quiénes son los pescadores? ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no me atrevo a pensar por ustedes, pero esta elección es parte de un tinglado que está bien organizado desde hace mucho y se alimenta de algo que viene desde la época del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que gobernaron juntos y que destruyeron el sistema de partidos en el Perú. Destrozaron a los partidos con ayuda de los partidos mismos, por supuesto, con sus propios errores, y hoy tenemos partidos desechables, líderes que no son líderes en realidad. Hay una carencia total de liderazgo en el Perú, y hasta que no nazcan liderazgos realmente fuertes y realmente políticos, el Perú va a seguir secuestrado por esa mano que mece la cuna, y la conclusión pues la tienen que sacar ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. A continuación, las conclusiones del Foro Elecciones Presidenciales Perú 2026 estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Berzaín es abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias. Empiezo agradeciendo a nuestros oradores, todos peruanos, todos brillantes, que representan una visión de lo que es el Perú hoy día. Políticos, periodistas, empresarios, profesionales, trabajadores, críticos, gente inteligente pensando en su país. Por eso los hemos invitado y por eso el panel ha sido tan extenso y nos ha permitido escuchar puntos de vista totalmente diversos, totalmente plurales, porque además hemos invitado expositores de diferentes posiciones políticas para analizar esto de las elecciones presidenciales del Perú 2026, en cuyo proceso estamos en el medio. Se ha hecho la primera vuelta, no se terminan de entregar los resultados, pero ya está marcado, y eso no va a poder cambiar. El 7 de junio, en más o menos un mes, tenemos la segunda vuelta y tenemos de nuevo un presidente electo en el Perú. Me gustaría resumir las conclusiones en dos aspectos. El aspecto de coyuntura y el aspecto del sistema institucional democrático del Perú, porque se han tocado ambos aquí. En el tema de la coyuntura estamos viendo una elección con 36 candidatos, de los cuales solamente 6 han pasado la valla, o sea, quiere decir que 30 van a perder su posición de ser partidos políticos, pues ya organizarán otro para la próxima elección, entonces puede ser que la próxima elección hayan 40. Tenemos una crisis política crónica,
con la regla de que para ser presidente del Perú hay que tener una reserva especial en alguna penitenciaría donde ineludiblemente terminan los expresidentes del Perú. En la década de los 90, empezando este siglo, había un chiste en los círculos políticos latinoamericanos que decían que para ser presidente de un país latinoamericano había que tener un helicóptero para salir escapando de los golpes y de las presiones que empezaban por el socialismo del siglo XXI. Le pasó al presidente de la Argentina, le pasó al presidente de Bolivia, le pasó a una serie de presidentes, pero en el Perú lo que hay que tener es una reserva de alguna suite especial en una cárcel, porque efectivamente la rápida pasantía de la presidencia del Perú ha llevado durante casi todo este siglo a los presidentes a la cárcel, excepto el expresidente Alan García, que optó por otro camino. Entonces, en esa dinámica, la crisis política crónica con estabilidad económica es una cosa curiosa. Esto es como un barco en medio de una tormenta permanente donde los pasajeros y el salón de servicio se mantienen totalmente estable, los músicos siguen tocando, la cena se sigue sirviendo, además la fiesta continúa. Crisis política crónica con estabilidad económica, a lo que hay que agregar una crisis electoral permanente. En cada elección del Perú hay una crisis y pudiéramos repetir elección por elección lo que estamos repitiendo hoy día. El número de candidatos, el sistema institucional, la denuncia de fraude, la gran discusión si es que es irregularidad o fraude, y unas conclusiones que son además las mismas. El candidato que sale primero y el que sale segundo, que pasan a la segunda vuelta electoral, son simples, pequeñas minorías. Nadie llega al 20% de los votos que se han realizado, pero si ustedes toman los votos efectivos, todos están por debajo del 10%. O sea que la segunda vuelta en el Perú se realiza indefectiblemente entre dos candidatos que tienen menos del 10% real del voto popular y que terminan haciendo el milagro de la segunda vuelta, donde aparecen teniendo 51%. Y eso es fácil de calcular porque si la candidata ganadora hoy día tiene 16, 17%, que no llega, y a eso le quitan el 40%, que son los votos de los que no han votado, del voto nulo, del ausentismo, entonces ese 15 o 16% se reduce drásticamente alrededor del 10%. Y allá va el segundo, que en este caso parece ser el candidato Sánchez, y entre estos dos el Perú elige un presidente que se proclama presidente con la mayoría absoluta de votos porque llega al 51%, o sea, toda una magia de simulación que no crea representatividad, sino que es el principio de los problemas que vendrán después. Y lo que viene después es que junto al presidente, así electo, en la primera vuelta se han elegido los congresistas, ahora senadores y diputados, en un sistema semiparlamentarista. ¿Qué quiere decir el sistema semiparlamentarista? Que el presidente se elige por este procedimiento que hemos descrito, pero que después el poder pasa al Parlamento, que puede destituir cuando quiera al presidente y elegir los presidentes que quiera durante el periodo que queda del mandato por el cual el presidente destituido, vacado, lo que sea, es reemplazado. En eso constituye el semiparlamentarismo en el Perú. El pueblo elige con este juego de espejos maravillosos de formar de una primera minoría súper relativa una mayoría absoluta y después el Congreso tiene en sus manos el cambio del presidente cuando quiera. Ese es el tema. Y en medio de ese tema tenemos una cuestión internacional muy importante que aquí no se ha mencionado, sino indirectamente con esto que la mano que mece la cuna, ¿no? El tema es que durante lo que va del siglo XXI, la confrontación en la región ha sido la de la expansión de las dictaduras con el título de socialismo del siglo XXI, básicamente el crimen organizado liderado por Cuba, que instaló dictaduras en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador con Correa, y que instaló gobiernos paradictatoriales en toda la región, incluyendo en un momento en el Perú con Ollanta y otros.
gobiernos paradictatoriales que son gobiernos elegidos en democracia, pero que sirven a las dictaduras. Y ese proceso ahora está herido de muerte. Está herido de muerte porque Estados Unidos ha cambiado su política interna y su política exterior, ha promulgado el año pasado su estrategia de seguridad nacional y opera en consecuencia. Y el operativo más importante, además de la Lanza del Sur, del Escudo de las Américas, ha sido la captura de Nicolás Maduro, el dictador narcoterrorista, el 3 de enero pasado en Venezuela, hoy el reo Maduro. Y están llevando adelante un proceso de desmontaje de la narcodictadura venezolana con sus propios mafiosos. Un proceso del que hemos comentado, pero que vendrá en otro momento, pero que tiene un efecto extraordinario en las Américas y en el mundo, porque ha dejado a China sin petróleo, ha dejado venezolano, ha dejado a Cuba sin subvención, sin petróleo venezolano, ha dejado a las elecciones regionales sin el dinero de Venezuela, está desmontando los contactos del narcotráfico. Todo lo que se ve en las Américas es un operativo en Bolivia donde capturan a Marcet, el narco que vivió por décadas en Bolivia bajo el amparo del narcoestado que montó Evo Morales en el sistema del socialismo del siglo XXI. En México han empezado a hacer capturas con un discurso extraordinario de la señora Sheinbaum de soberanía, pero empezando a aplicar la ley. Hay un gobernador mexicano y otra gente acusada para ser juzgada en Estados Unidos, y así sucesivamente. Ha cambiado la geopolítica y ha vuelto el principio, a partir de la seguridad de los Estados Unidos, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que resulta ser la seguridad nacional de todos los pueblos de las Américas, ha venido el principio de aplicación de la ley, de la no coexistencia con la delincuencia organizada que tomó y suplantó la política y que controlaba y todavía controla gobiernos. Todavía controla el gobierno de Cuba, todavía controla el gobierno de Nicaragua y controla los sistemas de Venezuela y de Bolivia, donde la gente que está en la operación del gobierno de Venezuela sigue siendo parte de la mafia, sometida a tutela. Y en Bolivia hay un presidente de buena voluntad, pero la mafia es dueña de toda la estructura y del sistema. Entonces, en ese escenario, en las elecciones de este año en el Perú, ¿qué se disputa? Se disputa si en el Perú va a continuar la agonía del socialismo del siglo XXI o si van a lograr poner un parapeto para retener el espacio del gobierno peruano, que es muy importante en este proceso de quiebre del socialismo del siglo XXI. Acaban de perder Chile, han perdido Honduras, van a perder Colombia y Brasil, que son dos gobiernos paradictatoriales importantes, entonces están apostando a ganar el Perú. Y por lo que aquí se ha dicho, la segunda vuelta entre la señora Fujimori y el señor Sánchez representa ese eje de confrontación. Fujimori representa de alguna manera la democracia, la libertad, y el señor Sánchez ha sido presentado como el representante del socialismo del siglo XXI. O sea, Sánchez, si gana la elección, será el encargado de formar en el Perú un gobierno paradictatorial, hasta que lo vaquen, porque seguramente un poco más inteligente que Castillo, que parece que está detrás de él, durará unos meses más, pero creará un problema muy serio. Y entre las cosas graves que este señor ha dicho, que se registran en la prensa, es que va a destituir al autor de la estabilidad y el crecimiento económico peruano, que es el presidente del Banco Central. O sea, eso ya les puede dar el anuncio de lo que se viene. O sea, dejo el aporte internacional, porque además es poco probable que si Sánchez llega a la presidencia sobreviva bajo la presión de la nueva geopolítica norteamericana, donde se espera que el Perú forme parte del escudo de las Américas de manera inmediata y que además tome acciones muy serias respecto a las inversiones chinas para reemplazarlas por inversiones americanas. En eso estamos. Ahora paso al tema institucional de fondo y con esto termino. Esta historia del Perú en crisis política crónica, con estabilidad económica, con crisis electoral permanente, puede cambiar hacia la mala, perdiendo la estabilidad económica. Pero para evitar estas crisis se necesita una reacción institucional que fortalezca la democracia. Y yo creo, después de haber estudiado esto por años y de haber observado elecciones en el Perú y haber escuchado a los
intelectuales de diferentes rubros peruanos, que el tema consiste en el sistema semiparlamentario, porque el pueblo elige el presidente con el juego de espejos que les he descrito, y después el parlamento es el dueño del poder. Y es un parlamento fraccionado. Es un parlamento que representa el fraccionamiento y la multiplicidad de opiniones, el pluralismo, y que tiene que reflejar la confrontación de los intereses del pueblo peruano, pero que se expresa cambiando presidentes porque tiene la potestad de hacerlo. Entonces yo creo que los peruanos tienen que empezar a pensar de que esto del semi no funciona, es como el embarazo a medias. O vuelven al sistema presidencial y potencian un presidente que se puede quedar en el gobierno el tiempo por el cual es elegido, o pasen de una vez al sistema parlamentario. El sistema parlamentario pleno, ¿cuál sería la diferencia? Sería que en vez de elegir presidente, eligen parlamentarios y ellos eligen el jefe de gobierno. Entonces, el presidente le debe su poder al parlamento y cuando pierde la mayoría simplemente se cambia el jefe de gobierno. Entonces, en el semi está el problema en el Perú y es el aporte que podemos hacer hoy día para el futuro. Lo que nos ocupa es la coyuntura, y en la coyuntura, como aquí se ha dicho, se va a repetir el juego de que las dos minorías ínfimas, casi írritas, se convierta una de ellas en aplastante mayoría en la segunda vuelta, y después con Fujimori o con el representante del socialismo del siglo XXI, si llega, queden a expensas de lo que pueda decidir el Parlamento, donde no solamente se juegan intereses ideológicos, sino de espacios políticos, de contratos, de posiciones económicas, de empleos, y toda una suerte de hechos que termina por volver dañando a la política con la señal de corrupción. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con eso concluye el foro Elecciones Presidenciales Perú 2026. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en las oficinas del instituto y a quienes se conectaron. Un buen día.